sé si han escuchado este nombre que voy a decir, pero es un nombre que es reconocido a nivel Iberoamérica. Es un señorón de la investigación. Eso es un señor que, de hecho, tiene su sitio web y ahí están todos sus libros de investigación para que cada quien lo pueda descargar. Va a estar con nosotros, él es profesor de la UNAM. Va a estar con nosotros el doctor Raúl Rojas Soriano, autor de chorrocientos de libros que todos que tienen que ver con investigación. Yo del doctor Raúl Rojas Soriano, déjenme decirles que empecé a escuchar hablar de él en Perú. En Perú le tienen una gran admiración y respeto a su obra, y a partir de ahí empecé hasta que logré dar con él, y bueno, tengo el gusto y el honor de que nos conocemos, al menos. No puedo presumir de algo que no es, ¿verdad? No puedo decir, es mi gran amigo. Bueno, es un gran colega, nos estimamos, y no dudó en ningún momento en aceptar la invitación de estar compartiendo con nosotros en este evento. Entonces, él va a ser el conferencista magistral de cierre, de vamos a comenzar nuestra última ponencia, nuestra conferencia magistral de cierre. Estará a cargo del doctor Raúl Rojas Soriano, toda una institución, y es algo que a mí cada vez que lo veo, le digo que lo admiro por toda su trayectoria y todas las aportaciones que de manera desprendida ha dado el doctor Raúl Rojas Soriano. Él tiene su sitio en internet que siempre nos comparte en Facebook, donde pone sus libros a disposición de quien guste en su momento. Entonces, si por ahí ustedes lo buscan, seguramente que encontrarán. Si mal no recuerdo, es raulrojasoriano.com. Entonces, ahí pueden encontrar ustedes libros del doctor Raúl Rojas Soriano. Pues es un gusto tenerlo, doctor Raúl, ya con nosotros. Y obviamente sabemos de su calidad y de su calidez. Por eso fue que decidimos invitarlo para que usted fuera el conferencista de cierre de nuestro Congreso de Educación Superior y Posgrado. Déjenme presentarles al doctor Raúl Rojas Soriano. Él es doctor en sociología, profesor investigador titular de la UNAM. Invitado por universidades mexicanas y extranjeras, seguramente que bastantes de ellas. También ha sido invitado por otras instituciones académicas y dependencias gubernamentales. Ha escrito 38 libros sobre metodología de investigación, educación y evaluación, y en el área sociomédica. Coordinó la obra En busca de la libertad a través de la escritura, en la que participaron todos los internos de una cárcel del estado de Hidalgo, en México. Ha recibido diversos reconocimientos dentro y fuera de nuestro país. Doctor Raúl Rojas Soriano, pues sea usted bienvenido a nuestro congreso, y le dejamos el micrófono para que usted nos comparta de su conocimiento y experiencia. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, mi estimado doctor Flavio Castillo Silva, por la invitación. Le agradezco mucho que de nuevo se haya animado a invitarme, porque como usted sabe, mis planteamientos son críticos, siempre he sido irreverente en cualquier circunstancia, en cualquier país, y esto pues habla muy bien de usted, de su institución. También hago patente mi reconocimiento a mis colaboradores, la maestra en educación Claudia Aranda Cotero y al sociólogo Carlos Martínez Islas, por su apoyo para preparar los materiales para esta conferencia y en mis proyectos de investigación. Comenzamos. Les pido, por favor, tener la mente abierta y desplegar toda su capacidad crítica, porque van a escuchar planteamientos que quizás nunca han oído en otras conferencias y a ver cosas que tal vez nunca han visto. Se valen todas las críticas. Solo puedo decirles que todo lo que expresaré aquí está sustentado en mi práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. La práctica fundamentada en la ciencia es para mí el único criterio de verdad para comprobar hipótesis, validar teorías o superarlas, y para orientar los procesos de transformación de la naturaleza y de la sociedad.
El criterio de verdad me ha llevado siempre a realizar un ejercicio de objetividad en todas mis actividades. También le señalo que me moveré en distintos niveles de abstracción y en diversas direcciones. Por ello, no esperen una disertación lineal, esquemática. Igualmente, por la complejidad y diversidad de temas que se desprenden del título de la conferencia, no podré profundizar en ellos por el tiempo. Solo indicaré las fuentes bibliográficas donde puede encontrarse más información. Comencemos con el título de la plática, Innovación de la Universidad, ¿desde qué contexto y para qué? Y esto pues tiene que ver con mi formación sociológica, mi práctica sociopolítica, mi práctica profesional. Siempre considera el contexto para contextualizar nuestras actividades, acciones en cualquier campo profesional y de la vida cotidiana. En la siguiente lámina planteamos estas funciones de la universidad: docencia, investigación, extensión, vinculación con la sociedad. Sobre esto quiero comentarles que desde hace 40 años traté estos temas. Era parte de mi proyecto como candidato a la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en un proceso democrático que organizamos en 1982 para tratar de derrumbar la concepción, el funcionamiento antidemocrático que prevalece en la UNAM. En ese proceso participó, entre otros, el doctor Arnaldo Córdoba, que era el padre del actual presidente del Instituto Nacional Electoral. Y en ese documento que aquí tengo a la mano, de hace 40 años, hago un análisis de las tres funciones de la universidad y concretamente en cuanto a la extensión universitaria, pues voy a retomar varias cosas que planteaba hace 40 años para su momento actual y de este modo ir avanzando en la discusión de esos temas que están vinculados de diversa forma. En la siguiente lámina, comienzo recordando un proyecto de innovación que fundó el doctor Pablo González Casanova cuando fue rector de la Universidad Nacional en 1971. Me refiero al proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades, que significó un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional, como él lo señala en su momento. Esto se ha destacado a raíz de los 100 años de vida y que la Universidad Nacional de México le ha estado rindiendo un homenaje merecido por 100 años de vida del doctor Pablo González Casanova. Además del proyecto de Ciencias y Humanidades, que era novedoso, en la siguiente lámina vemos que también se preocupó por la creación del sistema de universidad abierta y, como lo dice el actual rector de la universidad, Graue, que sin los cimientos establecidos por González Casanova hubiera sido imposible enfrentar la actual crisis pandémica y el tránsito escolar de la totalidad de alumnas y alumnos de nuestra casa de estudios a la educación a distancia. De ahí la importancia que tiene toda pues la visión que en su momento puso en práctica el doctor Pablo González Casanova con estos dos proyectos innovadores. Adelante, la siguiente lámina. Aquí un poco de historia, porque hay que contextualizar lo que hoy pasa en otro momento histórico que en este caso me tocó a mí vivir hace ya casi 40 años, cuando estuve presente en Palacio Nacional el 19 de diciembre de 1984,
como presidente del Colegio de Sociólogos de México. Cuando le tocó hablar al doctor Pablo González Casanova ante el presidente de la República y su gabinete, y los otros dos representantes de los poderes del Estado mexicano, el discurso de Pablo González Casanova causó molestia en la cúpula del poder, y el presidente de la República estaba muy molesto. Solamente aquí pongo lo que se refiere a las universidades e institutos, su concepción que ya tenía desde hace casi 40 años en cuanto a la importancia para el desarrollo nacional. No voy a leer las láminas porque es mucho. Ahí están parte de ese discurso. Quiero comentarles que terminando, y esto es algo que no se conoce porque es un hecho inédito e insólito en la vida política del país, del cual fui testigo en Palacio Nacional. Éramos como 200 personas invitadas, representantes de diversas organizaciones, y durante 2 minutos aplaudimos el discurso de Pablo González Casanova frente a la molestia del presidente Miguel de la Madrid y todo su gabinete, que no daban crédito a las palabras de cuestionamiento al poder presidencial del doctor González Casanova, quien exigía la democratización de la vida nacional, de los partidos políticos, de los sindicatos, porque el pueblo quiere el poder. Era parte de su discurso, y esto pues generó molestia. Durante 2 minutos desafiando el poder presidencial estuvimos aplaudiendo de manera fuerte el discurso, y ya estaba el maestro de ceremonias anunciando al siguiente galardonado, Carlos Fuentes, y seguíamos aplaudiendo. De inmediato me paré, fui al encuentro de González Casanova y le pedí que me diera su discurso, ya nos conocíamos ampliamente, para divulgarlo, porque sabía que la prensa, la radio y la televisión iban a callar su discurso, como efectivamente sucedió. Logré a través del Colegio de Sociólogos de México que se divulgara en 4 periódicos nacionales, seleccionando algunos párrafos, y yo lo publiqué el otro año en uno de mis libros que cito a continuación para divulgar ese discurso histórico que es una pieza sociológica y política. Pero la situación no me quedó ahí. Pasó a mayores, y aquí es donde nuevamente hay que asumir posiciones críticas con todo lo que esto significa al enfrentar, en este caso, el poder presidencial. Ese video lo preparé, y ahí están todos los periódicos en donde se publicaron parte de los discursos de Pablo González Casanova, porque, como les dije, la presidencia, todos los periódicos y radio y televisión callaron el discurso. Y no solamente eso, el video está en mi página electrónica Biblioteca, en Academia Edu, y mi canal de YouTube, con toda la información y los documentos probatorios. En la siguiente lámina, vean lo que sucedió. Recuerden que estábamos durante el periodo de la Guerra Sucia. No era hoy, en este periodo. A raíz del discurso cuestionador del poder presidencial, la presidencia de la República, a través del director de comunicación social, hace una crítica severa en el principal periódico del mundo, New York Times, en enero de 1985. Y aquí quiero recargar una cosa. Ahora se le están haciendo muchos homenajes a Pablo González Casanova por parte de la Rectoría de la UNAM, pero en aquel entonces la Universidad Nacional Autónoma de México cayó totalmente y no defendió al doctor Pablo González Casanova. Como presidente del Colegio de Sociólogos de México, saqué en la revista Proceso un cuestionamiento al director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República por sus críticas sin fundamento a la trayectoria y personalidad del doctor González Casanova. Pues no está más por decir que tuve mucho cuidado durante varias semanas, porque sabía que podía venir la represión, y pues andaba siempre a la expectativa,
para tratar de sobrevivir a una situación de ese momento crítico. Ahí está el discurso, el 15, 14 de enero del 85, el desplegado que pagué en la revista Proceso por parte del Colegio de Sociólogos de México en defensa de Pablo González Casanova. Seguimos con la siguiente. Y pues, pese a ese esfuerzo de Pablo González Casanova, sabemos que hoy sigue dominando en todas partes la concepción positivista de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la sociedad, que mediatiza, conduce a la pasividad, al conformismo. Y aquí cito un autor clásico a principios del siglo pasado, quien señala una cita que ya muchos conocen, que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social, y la educación debe preparar a la gente para que cumpla con el papel asignado en la sociedad. Bueno, esto es lo que hoy he visto una y otra vez en muchos países, que se repite esa concepción del positivismo. Aclaro una cosa, hay que diferenciar entre tener una actitud positiva, que es parte de la naturaleza humana, que seguir la corriente del positivismo, que es tiene una ideología conservadora, mediatiza, conduce a la pasividad, al conformismo, a dejar que otros hagan por nosotros las cosas, como vamos a ver con ejemplos concretos que voy a exponer, muchos de los cuales son experiencias que he vivido. Bueno, esto es algo que está presente ahí como parte del positivismo, y el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha cometido ese error de confundir estos términos al hablar de una actitud positivista en sus mañaneras, cuando debe ser actitud positiva. Yo le llamo muy bien corriente del positivismo. Adelante. Bueno, aquí está un ejemplo publicado por la Gaceta UNAM, que reproduce la posibilidad y conformismo en el educando, de un experto en aprendizajes. Lo que dice el doctor Guido Macías, lo que debe reunir las cualidades del niño en cuanto a su conducta de adaptación social o de socialización, tiene que acatar las órdenes del maestro y respetar las reglas impuestas dentro de la escuela. Y en la siguiente lámina, nuevamente aquí otro experto en educación ignora el contexto social de los educandos, plantea en los hogares de escasos recursos económicos se puede salir adelante en la educación de los hijos si se les dedica suficiente atención y no escasean las manifestaciones de amor, ya que los estímulos materiales pueden improvisarse con objetos de muy bajo costo. En la siguiente lámina, vean aquí lo que sucedió, y voy a poner casos fuertes. Con el Politécnico Nacional, en 2002, cuando la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional, de las instituciones más importantes en el país y en América Latina, me invitó a impartir un curso sobre expresión oral y escrita para una formación integral, y como dice la carta oficial, a los estudiantes con mejor promedio del nivel medio superior y superior del IPN. Eran alrededor de 90 de todas las carreras y niveles. Y vean ustedes, y pues lo que les comento, pueden hacerlo en sus grupos, quienes están impartiendo docencia. Se realizó en la unidad Zacatenco, llegué siempre con tiempo para ubicarme, estaban los dos coordinadores del curso taller, y pues vi el auditorio, las mesas formadas, las sillas formadas tradicionalmente, en filas, y les dije, no, vamos a ponerlas en círculos concéntricos, 4 círculos, y van a ver lo que va a pasar. Por favor, observen la actitud de la gente, cuál es su conducta, y vamos a dejar la entrada al primer círculo que coincida con la entrada al auditorio, a ver qué hace la gente, y observen. Y lo que observamos nosotros es que los estudiantes
se apresuraban a ocupar las últimas filas del círculo, las últimas sillas del último círculo, al final. Y cuando ya estaban llenas las tres círculos, tuvieron los que llegaron tarde que ubicarse en el primer círculo donde yo iba a estar presente. Y después la dificultad para que se expresaran en público cuando yo les preguntaba. No querían hacerlo. Nuevamente lo he encontrado en todas partes y voy a poner un caso muy emblemático, o varios aquí. Esto es justamente la reproducción del positivismo, el dejar que otros decidan, que no asumamos una responsabilidad y participemos en el desarrollo de nuestra propia vida académica, actuando de manera crítica. Bueno, adelante. La siguiente. Esto me pasó en Cuba, en la provincia de Granma, en el oriente de Cuba, con pedagogos de la isla. Alrededor de 60 pedagogos, puse las sillas también en 4 círculos y les dije a los organizadores, vean dónde se colocan la gente, siempre ocupando los lugares de atrás. Y con eso inicié mi disertación, planteando a los pedagogos esa actitud diferente que he visto en todas partes. Y voy a compararlo con los niños, niñas. En el siguiente, ahí está el relato Cuba, de un viajero mexicano. En ese libro relato ese hecho. Adelante. Esto me pasó también cuando fui a trabajar en el 2003-2004 con los presos de una cárcel del estado de Hidalgo. En círculo en las sillas, y los internos se apresuraron a sentarse en la silla de atrás. Y cuando les pedí que una vez terminado el taller pasaran a leer sus trabajos, quienes querían hacerlo, tímidamente 2, 3 personas levantaron la mano, pero cuando les dije que deberían pasar al frente, ya realmente ya no quisieron hacerlo más que uno. Temían estar frente al grupo. En penal, otra vez la reproducción de la conducta propia del positivismo. Adelante. Y esta es la presencia del positivismo en una instancia gubernamental en 1984, que sus integrantes cuestionaron. En febrero del 84, el director general de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal me pidió platicar sobre un curso taller que impartiría del 5 al 9 de marzo de ese año a investigadores de esa dependencia gubernamental. Se estaba construyendo el satélite Morelos en esa fecha. La base de la lectura era mi libro Métodos para la Investigación Social, una proposición dialéctica. Vean lo que dijo el funcionario. Me solicitó no orientar el curso con el enfoque marxista y no utilizar en el curso los conceptos de política y economía, pues podría costarle el puesto. Estuve a punto de cancelar mi participación, pero hay que asumir los retos. Cabe decir que fueron los propios investigadores quienes se refirieron en diversas ocasiones a las políticas gubernamentales que limitaban adquirir insumos para sus investigaciones, entre muchas otras cosas, ante la sorpresa del director que durante los 5 días estuvo presente en el curso taller. Esa experiencia la relato en el libro Investigación Social, Teoría y Praxis. Adelante en la siguiente lámina. Bueno, pero no solamente queda en las aulas. Esto de la concepción positivista se traslada a las calles, a los espacios públicos, a los mercados, al transporte público. Un ejemplo de este pensamiento positivista lo encontré en un cartel del metro de la Ciudad de México. Ya no piensas, deja que Pablo Coelho piense por ti. Analiza esta frase del libro Metodología en la calle, la cual se sustenta en la idea propia de la corriente del positivismo. ¿Y qué dice un clásico de esta corriente a principios del siglo pasado? Durkheim. No todos estamos hechos para meditar. Hacen falta hombres de sensación y de acción. Inversamente, hacen falta otros que tengan como función el pensar. Vean el vínculo, la prevalencia de la concepción propia del positivismo
no solamente en los libros, en las aulas, sino en las calles, en los espacios públicos. Adelante a la siguiente. Y también aquí el Chavo del Ocho, el programa del Chavo del Ocho, produce la corriente del positivismo. Semanas antes de que falleciera el protagonista principal, a finales de noviembre de 2014, el órgano de noticias oficial del Estado mexicano, Notimex, me pidió una entrevista sobre el programa El Chavo del Ocho. Y pues hice un análisis sociológico sobre lo que implicaba dicho programa. Eran bastante fuertes los planteamientos que hice, en donde se reproducía la concepción machista, la falta de solidaridad, entre muchas cosas. En ese libro está la entrevista bastante amplia. Se divulgó en 14 países, en medios, diversos medios, radio, prensa, televisión y también las redes sociales. Y pues recibí muchas críticas por haber cuestionado ese programa del Chavo del Ocho, realmente. Y aquí también se reproduce la concepción del positivismo, seguir las conductas de esas personas porque nos parecen graciosas, y esto es algo que pues se ha introducido en todos los niveles de la vida social. Bueno, y mira lo que dice ahí un teórico de la educación, Henry Giraud. La racionalidad positivista se reproduce cotidianamente por diversos individuos pertenecientes a los diversos grupos sociales, sin que se den cuenta de que tal actitud se exprese en conductas que refuerzan las relaciones sociales dominantes en una sociedad determinada. Ahí está el sustento teórico. Seguimos adelante. Pero pues aquí me disculpo porque voy a decir algo que a lo mejor no agrada a muchas personas. Pues nuevamente esta concepción del positivismo está presente todos los días en las redes sociales, el uso de emoticones como una expresión del positivismo, porque ya está hecho la plantilla para que ustedes lo separen, en lugar de expresar con sus propias palabras sus ideas, pensamientos, sentimientos, anhelos, preocupaciones. Se nos da ya hecho, ¿no? El emoticón para pues evitar mayores esfuerzos, y esto conduce a restar la creatividad, que es un elemento consubstancial a la construcción de la ciencia. Adelante, la siguiente. Bueno, antes de esto, si quieres pasar, Carlos, a la anterior, ¿cómo surge esto? En 1997, con 300 profesores de bachillerato en Chiapas, lo relato en un libro, El arte de hablar y escribir. Después de mi conferencia sobre formación de investigadores, un docente pide la palabra y me pregunta, ¿qué hago con mi niño de 3 años que no deja de preguntar? Mi consorte y yo ya no sabemos qué hacer de la pregunta, le damos la respuesta, y de esta respuesta el niño deriva nuevas preguntas y le damos respuestas y surgen nuevas preguntas en un proceso que no tiene fin. ¿Sí? Y recordé lo que decía Carl Sagan en su libro El mundo de sus demonios. ¿Sí? ¿Por qué los adultos tememos a las preguntas científicas de los niños cuando nos inquieren? ¿Por qué la luna es redonda? ¿Por qué la hierba es verde? ¿Hasta dónde se puede acabar un agujero? Y nosotros contestamos, dice Carl Sagan, de mal modo, los adultos cansados, ¿no?, de tantas preguntas, ¿no?, ya cállate. Y una respuesta así, dice Carl Sagan, un niño perdido para la ciencia. Volviendo a Chiapas, después de esa preocupación del docente, de su vástago que no dejaba de preguntar, otro mentor, antes de que yo pudiera organizar una posible respuesta ante un fenómeno que abruma a adultos, maestros, padres de familia, otro profesor le dijo, no te preocupes, compañero maestro, cuando tu hijo ingrese a la escuela, allí le van a quitar las ganas de preguntar. Y efectivamente,
Esto es lo que he visto en muchas partes de América Latina. He también trabajado con niños de primaria. Tengo un video en V8 que quiero actualizar, en donde en una escuela primaria, cuarto año, fui a trabajar con niños y pues hice lo mismo. Las sillas en círculo y los niños en cualquier lugar llegaban sin más y se peleaban por participar. Lo hice en Oaxaca también, lo hice varias veces en actividades académicas que tuve con niños de la Sierra, el Llano y la costa en Cuba, en todas las provincias, en 2003. Y la misma actitud de participación, de la curiosidad, la capacidad de asombro, de hacer preguntas, que son elementos esenciales en la formación de cualquier científica y científico. ¿Y qué ha hecho el sistema escolar, social, familiar, al irnos quitando esa capacidad crítica de ir avanzando, descubriendo por nuestra propia cuenta el mundo, la realidad? Y esto pues no se queda aquí, compañeros, luego me pongo a pensar con tantos recursos innovadores que hay en la enseñanza, en todas partes, pues a veces resulta que se puede disponer de internet, computadoras, hacer PowerPoint, pasar videos, las clases en línea, pero ¿qué sucede cuando la gente tiene que expresarse en público y ya no tiene eh, el aparato que le pueda servir? Y más si es en públicos que no son los académicos, en otros contextos y en espacios abiertos. La gente ya no sabe qué hacer. Solamente voy a poner aquí dos casos para que vean ustedes cómo. Una cosa es ¿no? Lo que se hace comúnmente y otra cosa lo que sucede cuando se enfrenta a una situación especial. Me tocó en la escuela normal de Ayotzinapa, que es una de las más aguerridas, la más aguerrida que hay en el país, en mayo de 2006. He ido 3 veces invitado por los estudiantes a esa normal. Mis constancias están en el video, en un video sobre el problema de los 43 estudiantes desaparecidos. Y después de mi exposición, les dije que me dijesen las preguntas, cuestionamientos, observaciones que pudieran hacerme. Y lo que he visto en todas partes, el auditorio lleno totalmente, mirando al techo, sonriendo, bajando la cabeza. Y para provocarlos, les dije, ¿por qué no hablan si me dicen que ustedes son muy aguerridos? Refiriéndome a que días antes se habían enfrentado al ejército y a la policía para liberar a su líder Dionisio, que estaba ahí presente. Y pasaron momentos en donde el silencio se apoderó de la sala y nadie se atrevía a hablar en Ayotzinapa, Guerrero, hasta que Dionisio, el líder liberado, tomó la palabra y luego otros se animaron. Y esto lo he visto con líderes de masa en el centro de Cuba, en donde no quieren pasar al frente después de que yo expongo, no quieren hablar y cuando les pido hablar, a pasar al frente, menos quieren hacerlo. Y esto pues tiene que ver con nuestra formación académica, profesional y para toda la vida. Bueno, esto es lo que he vivido. Son 2 ejemplos de muchos, porque los he vivido en distintas partes. Este deseo de no participar activamente en la vida académica y política. Y volviendo al CCH, que tenía un método novedoso en donde los estudiantes en la UNAM, del Colegio de Ciencias Humanidades, discutían, cuestionaban, cuando se creó en 1971, y las primeras generaciones hacían llorar a los maestros, maestras, cuando llegaban a las facultades ya a estudiar licenciatura, porque querían trabajar en equipo y hablaban de tú a los profesores y cuestionaban y constantemente interrumpían al maestro para hacerle preguntas. Pero ¿qué sucede? Yo empezaba a dar clases
a partir del segundo semestre eran tronco común para todas las carreras, las 5 carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ya en el segundo semestre, en la mañana y en la tarde, estaban aplacados los estudiantes del CCH. Ya no se parecían, ya no había distinción con los que venían de las preparatorias tradicionales. Y me preguntaba, ¿qué ha hecho el sistema escolar social para aplacarlos tan rápidamente? Y hoy sigue habiendo el mismo fenómeno. Adelante. Bueno, aquí está. La docencia desde la perspectiva del positivismo permite realmente un aprendizaje significativo cuando se ignora el contexto institucional y social respectivo. Ahí está una definición de aprendizaje significativo, en donde solamente es adquirir conocimientos y que se internalicen por parte de las y los alumnos para que puedan superarse y logren una mejor formación académica. No leo el texto por falta de tiempo. Esto es lo que he visto en varias definiciones. En la siguiente, ven ustedes cómo investigación en acción, muchos conocen este libro de Eliot, pero para mí es la investigación en acción desde la perspectiva del positivismo. Vean lo que dice Eliot, los propósitos de la investigación en acción en la educación. En la siguiente lámina, ya no leo esto, pero cómo las tareas de la investigación en acción según Eliot son, pues para mí, desde la corriente del positivismo, que no afectan las estructuras de la institución escolar, menos social. Ahí está, conocer, identificar, desarrollar, aclarar objetivos, etcétera. O sea, conocer, que es importante, es necesario conocer de manera objetiva, precisa los fenómenos, la manera como se desenvuelven, cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo se vinculan con otros fenómenos. Es parte del trabajo científico, pero no termina ahí la labor científica. Tenemos que ir más allá. En la siguiente lámina, lo que dice Paulo Freire, que ya todos conocemos aquí, voy a ir más rápido. Nuevamente, cómo la educación bancaria que critica Freire reproduce el positivismo. Ahí está como el educador hace comunicados, depósitos a los educandos, que lo reciben pacientemente. Tal es la concepción bancaria de la educación. En la siguiente lámina, continúa Paulo Freire, dictamos ideas, no cambiamos ideas, dictamos clases, no debatimos o discutimos, trabajamos sobre el educando, no trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no comparte, al cual solo se acomoda. Entonces, todo esto va conduciendo a que la gente vaya desarrollando rutinas para ir pasando las materias y no me quedo solamente con el tiempo que están las personas en las universidades. Me pregunto qué pasa después en la vida ciudadana, cómo actúan esas personas con esa formación pasiva, receptiva, en la inmensa mayoría, salvo sus excepciones, que sí las hay en todas partes. En todas las instituciones hay excepciones brillantes de hombres, mujeres que cuestionan y que luchan por tener otro tipo de educación. Las hay. Y mis respetos para esas personas, pero es la minoría. En la siguiente lámina, aquí Paulo Freire y Antonio Gramsci coinciden porque Paulo Freire leyó a Antonio Gramsci y pues vean ustedes esta concepción dialógica en donde el alumno se vuelve maestro y el maestro se convierte en alumno. Idea de Gramsci que retoma después Paulo Freire, como se indica en el último párrafo de la lámina. Nuevamente aquí es quitarle el poder al maestro, que es muy fuerte y en donde se cometen muchos abusos. Lo hemos visto en mi propia Facultad de Ciencias Políticas, en la universidad, en todas las universidades públicas, privadas, religiosas. He estado en varias universidades religiosas también. Todo esto lo he visto. Adelante, la siguiente. Y nuevamente aquí
la educación problematizadora, liberadora contra la educación bancaria. Ese cuestionamiento que hace Paulo Freire, para ir superando el positivismo, que no es fácil. Seguimos a la siguiente. ¿Y cuál es el propósito de la educación liberadora o libertadora? ¿Qué se superan las relaciones de poder para que ambos, profesores y alumnos, alumnas, participen de manera dialógica en la construcción del conocimiento y pueda ambos superarse en ese proceso académico que se traslade al ámbito ciudadano? En la siguiente lámina. Y aquí es el concepto de aprendizaje significativo desde mi perspectiva crítica de la educación. No voy a leer todo, solo señalo que no basta con obtener conocimientos pertinentes que superen los ya existentes, sino que se busque también la manera de utilizarlos en la transformación del medio, o sea, escolar y social, en cualquier ámbito, ir más allá, a través de la práctica, no quedarnos solamente con el conocimiento y llenarnos de datos, sino actuar en consecuencia. En la siguiente lámina, aquí pongo un ejemplo que lo relato en el libro Investigación, Acción en el Aula, cuya primera edición es de 1994, casi 30 años. En noviembre de 92 se exigía a las autoridades universitarias despegar las sillas del piso en los salones que utilizaba. Todos los salones de la Facultad de Ciencias Políticas estaban con las sillas pegadas al piso, porque era también una exigencia del sindicato para facilitar la limpieza de los salones, pero no se podía trabajar en taller, ni facilitar la interacción con los estudiantes. Y yo exigí a las autoridades que se despegaran. Pasaron 8 días y las sillas, al igual que las autoridades, seguían sin moverse. Entonces le avisé al secretario general y al secretario administrativo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que por no haber acatado mi solicitud, llevaría herramientas necesarias para proceder a despegar los asientos. Y el día que lo iba a realizar, esa acción con los estudiantes, se presentaron en el aula las autoridades y me pidieron 2 días de plazo para satisfacer la petición. Logré que el salón que utilizaba tuviera sillas movibles. Era el único en toda la facultad en ese año. Y vean ustedes la ventaja. Adelante, Carlos, en la siguiente lámina. Ahí está. Ya una exposición del profesor. Del lado izquierdo mío está el profesor Holguín Quiñones, a quien le invité y con quien me formé. El profesor Fernando Holguín Quiñones. Fue con el que me formé directamente. Y ahí están en círculo los estudiantes. Y aquí del lado derecho, el trabajo en taller. Es una fotografía personal que está en mi libro Investigación de Acción en el Aula, en la portada. En la siguiente lámina, esto también lo hice en la Argentina, ¿sí? En 1994. Pedí que las sillas estuvieran en círculos. La fotografía es del libro del arte de hablar de escribir y está un poco borrosa porque no me dieron el original en la editorial, ¿no? Entonces ahí estamos también nosotros en Argentina. En Cuba también lo iba a hacer en la Academia de Ciencias de Cuba, despegar las sillas, pero me dijeron los organizadores que era un edificio histórico y que no podía hacerse ninguna modificación y que me pedían de favor que diera el taller durante 5 días a la élite de la intelectualidad cubana con las sillas pegadas al piso en abril de 1993, pero iba también a despegar las sillas allá en Cuba, en la Academia de Ciencias de Cuba. Adelante, en la siguiente. Y otras experiencias sobre esto las presento en el libro Investigación de Acción en el Aula. Adelante. Bueno, ¿qué es lo que dice Giraud? Ya con la parte teórica, cómo dice que la naturaleza
ideológica de la ecología de las escuelas es un tanto obvia en el arreglo de los asientos en los edificios universitarios. La ideología tiene una existencia material en los rituales, rutinas y prácticas sociales que tanto estructuran como instrumentan el trabajo diario en las escuelas. Ahí está la parte teórica de uno de los expertos reconocidos, Henry Giraud. Ahí está la fuente. Y también quiero señalar aquí una cosa. Como ven, no utilizo el sistema APA, que para mí es una aberración el uso del sistema APA. En el libro Notas sobre Investigación y Redacción, capítulo 6, dedico a analizar el sistema APA y tengo 8 grupos de cuestionamientos al sistema APA, que aquí no digo por falta de tiempo, con ejemplos concretos. Y este capítulo se lo envié al CONACYT, tanto con Peña Nieto como con López Obrador, para mostrar cómo implica despersonalización, falta de respeto a los autores, no se respeta nuestra idiosincrasia latinoamericana, entre otras cosas. Y ahí pongo casos concretos de ese capítulo 6 del libro Notas sobre Investigación y Redacción. Me quedo con esa forma que utilizamos antes en los años 60, 70, porque considero que se da todos los datos básicos para identificar de inmediato las fuentes de información y se evite el plagio, que es lo que indirectamente induce el sistema APA a generar el plagio. Aunque en su manual tiene un capítulo que busca evitar el plagio, pero con la forma de citar, induce el plagio. Podríamos nosotros, de hecho, experimentos al respecto, que en otra ocasión mostraré cómo fueron. Adelante, la siguiente. Y aquí la innovación educativa, según expertos, ya vamos a entrar en la innovación educativa, según expertos de diversas instituciones. Vean ustedes cómo lo que se ha visto de experiencias, sobre todo ahora a través de los videos en YouTube, he observado que ignoran el contexto institucional y social donde se realiza la práctica educativa. Igualmente no se toma en cuenta el contexto social en el que vive el personal docente y los educandos. Asimismo, se deja de lado que el aprendizaje significativo no solo debe permitir la superación de estudiantes y profesores, sino que debe trascender y generar conciencia sobre la problemática social donde viven y trabajan. También se pasa por alto que el aprendizaje significativo debe servir para orientar la práctica de transformación de la realidad institucional y social durante y después del proceso educativo. Esto es algo que observé al ver más de 40 videos. En la siguiente página pongo algunos. Ahí está videos sobre innovación educativa donde se ignora el contexto social, que son de varios países de América Latina y de España. No más puse 12, pero vi más de 40 videos. Ahí están, si quieren verlos. Y pues algunos hacen referencia a la complejidad de la sociedad, a las tecnologías modernas que se desarrollan, pero el espíritu es adaptar a la gente para que logre las competencias a fin de utilizar esas tecnologías y pueda acceder a un puesto o mejorar su situación laboral en una empresa, en un ámbito laboral determinado. Bueno, adelante. Entonces, aquí el uso de las tecnologías de la información y comunicación durante la pandemia, ventajas y desventajas. Aquí es lo que voy a exponer como experiencia. Ustedes revisen, quienes han estado frente al grupo, sus propias experiencias. Según las ventajas, según mi práctica ha sido, permite ilustrar la exposición ya que facilita la presentación de imágenes, videos, textos y otros materiales. Las y los alumnos pueden mostrar en pantalla sus trabajos para la discusión grupal. Algunos alumnos tímidos pueden animarse a intervenir sin ser vistos, pues no es obligatorio encender sus cámaras. En la siguiente lámina, las desventajas.
Ahí están, al no encender su cámara, desconozco si la persona se encuentra o no presente. Resulta que muchos de ellos se van dejando la cámara encendida. ¿Sí? Se impide la interacción cara a cara, lo cual es fundamental en cualquier formación académica y práctica profesional. No es posible realizar prácticas de campo o de investigación-acción. Puede incrementarse el plagio intelectual. Al depender de las TICs, la persona no sabe qué hacer en caso de no poder usarlas cuando tiene que hablar ante un público y más si es diferente al habitual. Falla la energía eléctrica, el recinto carece de instalación apropiada o se diserta en espacios abiertos. Esto me ha pasado en varias instituciones. En la unidad de posgrado de la Universidad Nacional, Primer Mundo, en un examen de grado no fue posible utilizar el PowerPoint porque fallaba la instalación eléctrica. Me pasó en un tecnológico también mexicano, en la Academia de Ciencias de Cuba, en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, en la Universidad del Estado de México y en muchas otras universidades. Y en los exámenes provisionales, alrededor del 20% no pueden usar de los tesistas el PowerPoint porque algo falla. Y siempre les digo, tengan a la mano una guía para disertar improvisando y practiquen una y otra vez, porque esto les puede pasar en la vida ya profesional o como ciudadanos cuando tengan que hablar ante públicos en espacios abiertos o en recintos donde no hay la condición adecuada para proyectar PowerPoint u otros materiales. Hay que estar preparados. Y esto es parte de una formación integral que no se logra solo con el uso de las tecnologías más innovadoras que hay en el campo de la educación. Se requiere de otras cosas más. Es lo que me ha enseñado la práctica y esto pues lo he vivido desde siempre en mis actividades académicas políticas al dirigir varios movimientos campesinos, universitarios y altermundistas, ¿eh? En donde se tienen que improvisar muchos de los recursos ante situaciones que no están previstas. Seguimos con la siguiente. Ahí mismo, antes de eso, mira lo que pasa también en el anterior. Antes, Carlos. Se genera más sedentarismo y problemas de salud. Esto ha generado en México que el 35.6% en 2018 de los niños menores de 12 años padezcan sobrepeso y obesidad, los adolescentes tengan 37% y los adultos sube 75.6%. La tasa de mortalidad, de obesidad y sobrepeso con todas las comorbilidades asociadas como la diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Y también causa ansiedad, daños en las articulaciones, entre otros. Y también la adicción a los videojuegos es lo que también genera. Esta enfermedad mental acaba de ser reconocida por la OMS el 11 de febrero del presente año. La siguiente. Bueno, el vínculo docencia-investigación desde una perspectiva crítica. Aquí nuevamente vuelvo con Paulo Freire. ¿Cómo hace ese vínculo entre la educación y la investigación como dos momentos de un mismo proceso? A través de la investigación podemos utilizar los recursos que desarrollamos en la docencia y la docencia se nutre con los resultados de la investigación. Es lo que al menos es mi experiencia. En la siguiente lámina, bueno, es mi concepción de la investigación que he desarrollado desde hace más de 45 años, mi perspectiva dialéctica frente a la concepción lineal, positivista, esquemática, que prevalece en textos, que ustedes ven en YouTube, en todas partes, en las redes sociales, de los pasos para hacer investigación. Hay muchos textos que tengan un PowerPoint para facilitarle al estudiante no pensar mucho y tener a la mano ya la verdad científica, lo cual es una de las grandes fallas de la educación. Para mí, la investigación es un conjunto de procesos específicos ligados por múltiples nexos y que se realizan en diversos niveles de abstracción
que dan cuenta de la complejidad del proceso de investigación. Por tanto, la investigación no sigue modelos o esquemas rígidos, ni es una serie de etapas ligadas mecánicamente. Planteamiento que todavía prevalece en la mayoría de los cursos y libros de metodología. Ahí rompo con toda la concepción dominante hoy en día en cuanto a la concepción de la investigación. Mi propuesta va en otro sentido, totalmente diferente desde hace 45 años. En la siguiente, bueno, aquí está una prueba de esa concepción, que la Facultad de Ciencias Políticas y organizó un sociograma real, le pongo real porque no sabían los estudiantes lo que iba a pasar, para saber cuál era la actitud de los estudiantes ante una exigencia, una decisión autoritaria de las autoridades de la facultad en cuanto a la organización escolar, porque tenía 140 alumnos y eran muchos, según el director de la autoridad de la facultad. Yo ya me había puesto de acuerdo con esa autoridad para hacer ese sociograma real, pero nadie lo sabía. Esa experiencia de rato en el libro, quería ver la conducta de la gente, qué hacía ante una decisión considerada arbitraria de dividir el grupo, ¿no?, en dos a partir de la siguiente semana. Esto fue en 1996. Adelante. En la siguiente. Aquí están, ya no voy a leer esto, está todo lo que se hizo, todos los preparativos para que después de saber cuál iba a ser la conducta de la gente ante una situación real. No preguntarles a través de encuestas, entrevistas, qué pasaría si la autoridad le indica hacer esto, cuál sería su actitud. No, quería ver realmente la conducta, no quedarme con la actitud, con la opinión, ir más allá. Y me lo dio el sociograma real. En la siguiente lámina, ahí está todavía más. La siguiente queda. Ahí están las tres hipótesis que había establecido, ¿no?, de que se observará pasividad ante una decisión institucional, aunque afecte los intereses del grupo. La segunda hipótesis, una parte minoritaria impugnará tímidamente la decisión de la autoridad de la facultad. Y mi hipótesis, que es una esperanza, la hipótesis es una esperanza, es que la gran mayoría del grupo cuestione abiertamente las medidas de la autoridad por carecer de bases pedagógicas, etc. Y esto es lo que encontré. Yo me había salido del grupo. Mis colaboradores, mis ayudantes de clase habían dicho que había ido a dar una conferencia, regresé 40 minutos después de que el funcionario fue a avisarles que iba a ser dividido el grupo para la siguiente semana, ya de conformidad conmigo. Era todo lo que se había acordado. Y pues al final ganó la tercera, lo que yo esperaba, que la gente realmente asumiera su papel y participara activamente en su propia transformación. Pero aquí me pregunto, ¿qué pasa cuando salen de mi grupo? Se van a otros grupos con una concepción positivista de la educación, cuando salen de la facultad, de la universidad, ¿cuál va a ser su conducta como ciudadanas, ciudadanos, ante decisiones gubernamentales que les afectan a su colonia, a su familia, a su vida en comunidad? ¿Realmente impugnarán, cuestionarán? Adelante, la siguiente. Bueno, ahí entramos ya a la innovación educativa para ir terminando. Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey. La unidad tecnológica están las definiciones, nuevamente ahí que ya conocemos muchos, que son válidas, pero que para mí son insuficientes. Y al final me pregunto, en el caso del Tecnológico de Monterrey, del lado izquierdo, cuando se refiere que la relevancia de la innovación aportará a la institución educativa y a los grupos de interés externos. Pero ¿a qué grupos externos? ¿A los grupos de poder económico y político? Hacia allá está dirigida la innovación educativa. Y en la Universidad Latinoamericana, Tecnológica Latinoamericana, nuevamente, es válido todo lo anterior desde la perspectiva del positivismo. Pero se queda ahí la innovación tecnológica
en cuanto a que los profesores, estudiantes, solo obtengan el conocimiento y los cambios en la forma de pensar, en sus actitudes, y se superen en las aulas y contesten bien los exámenes y realicen bien sus prácticas de laboratorio, escolares, de campo, etcétera. Y mi pregunta es, ¿y la sociedad de qué forma se beneficia con esas innovaciones educativas? La siguiente lámina. Bueno, aquí quiero poner esto porque conozco las ventajas de la innovación educativa. Las he vivido. Y voy a poner un ejemplo actual de hace unas semanas, meses, para que vean la diferencia enorme. Por eso puedo conocer esas diferencias de lo que teníamos antes. Vean ustedes cómo, no se puede subir un poquito más, ¿verdad? La imagen ya no. Del lado izquierdo está la máquina de escribir que aún conservo, mi máquina de escribir, que utilizaba a finales de los años 50, 60 para escribir mis libros de novelas, de poesías, y la conservo. Y que aún conservo, que utilicé para escribir mis primeros libros. Del lado derecho, la imprenta con la que mis libros desde 1976 al 90 se imprimieron con máquinas de impresión que venían desde la época de Gutenberg, de 1453, con pocos cambios. Yo estuve ahí en la imprenta universitaria, viendo cómo se trabajaban con los lingotes, los cuadratines, para parar la tipografía, y cómo si se caían los lingotes se achataban, y habría que parar nuevamente la página, cada renglón. Era un trabajo titánico, con mucho esfuerzo, y durante años se hizo esto, para imprimir periódicos y revistas y libros, ¿no? Ahora la tecnología digital pues nos permite en 12 horas, si se tiene la memoria, el libro y la portada, en 12 horas imprimir 200, 300 ejemplares. Y en ese entonces duraba cuando menos un año para que se imprimiera un libro. Era un proceso largo que lo conocí de principio a fin, porque siempre me ha gustado estar dentro de esos procesos. Y en este caso, mi amigo era el jefe de la administración de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, y pues le pedí ir a visitar la imprenta universitaria, y de cerca toda la mañana estuve viendo el trabajo de los trabajadores de la UNAM. Adelante. Aquí le pongo aquí, ¿verdad? Vean ustedes lo que pasó, para que vean la diferencia. Por eso valoro mucho la innovación tecnológica. Un ejemplo que utilicé en la docencia en 2021. El 8 de julio de 2021, en una clase en el doctorado del IMSON, en la Ciudad de México, después les voy a decir de dónde es esa dependencia federal. Al tratar un tema sobre metodología de investigación, comenté al grupo los aportes de Antonio Gramsci a la ciencia. Indiqué que mi página electrónica tenía un documento al respecto. Ante el interés del grupo en descargarlo, le dije que tenía que incluir otra cita de Gramsci, que había localizado en sus obras, que escribió en la cárcel a donde fue enviado por Mussolini en 1926. La cárcel escribió 300 páginas a mano, que son sus famosos cuadernos de la cárcel. Entonces llamé por teléfono a mis colaboradores para buscar esa cita e incorporarla al texto y sustituirlo en la página electrónica. Y esto implicaba buscar el archivo Word, ¿no? Insertar la cita donde debería corresponder, pasarlo a PDF profesional, ¿no? Revisar que estuviera bien, hablar con el diseñador, ¿no? Para que hiciera la sustitución en la página, y revisar que se hubiera subido bien el texto a la página, a mi blog de la página electrónica. Esto se hizo en menos de una hora, con toda la tecnología reciente. Y aquí está la cita de Antonio Gramsci sobre la física. Y esto se lo pongo a mis alumnos y alumnas, cómo en la cárcel
¿eh? Con 8 semanas encima, en una cárcel fascista. Gramsci estaba preocupado por conocer los avances de la física, y más porque en esa fecha, en los años 26, 27, 28, 30, donde estuvo encarcelado, esos años y otros, estaba la discusión entre la mecánica cuántica de Niels Bohr y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y esos dos personajes se enfrentaron en los congresos de Solvay en 1927 y 1930 en Bélgica, y generó expectación mundial de esas teorías que hoy son los pilares de la ciencia, pero como dice una física teórica que cito en un libro, Los supuestos datos duros de la ciencia, en ese libro, están sustentadas científicamente la teoría cuántica y de la relatividad, pero entre ellas no se llevan bien porque tienen concepciones distintas de la realidad, ¿ah? De la materia. Y entramos a un debate epistemológico, filosófico al respecto, que aquí no hay lugar. Y vean ustedes cómo está aquí. Mira, aquí voy a hacer un alto, voy a revelar algo por primera vez, algo que no se conoce. El Instituto Mexicano para Estudios Estratégicos de la Seguridad y la Defensa Nacional pertenece a la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea de la Secretaría de Defensa Nacional. Cuando en mayo la coordinadora del doctorado me pidió impartir un seminario de 6 sesiones, 30 horas, a los miembros del doctorado, eran 12, y todos eran de los altos mandos superiores, de las fuerzas navales, de las fuerzas del ejército y también de las fuerzas aérea. Todos eran los mandos superiores, el máximo nivel. Y ahí yo les dije, yo soy crítico y donde quiera voy a exponer mis posiciones. Por favor, no me interrumpan. Si quieren, revisen lo que publico, porque no voy a aceptar que me interrumpan, ni que me cuestionen, ni me censuren. ¿Están de acuerdo? Adelante. Y lo aceptaron. Y ahí cuestioné a López Obrador cuando hablamos de la definición de conceptos, cómo después de las elecciones del 6 de junio del año pasado, cuando en una mañanera dijo que las clases medias eran aspiracionistas, yo le dije, uno de los errores, y me extraña mucho del presidente, es que generalice cuando pudo haber dicho algunos sectores de las clases medias. Y también hice referencia a cómo en 2019, utilizando el recurso de la investigación de acción, logré revertir una decisión presidencial encabezando un movimiento académico político de los becarios del CONACYT, de doctorado y postdoctorado, que estaban en el extranjero y que estaban varados, ya sin posibilidades de sobrevivir en el extranjero, los cientos de becarios. Y tuve que intervenir, y eso lo voy a ver en unos minutos más. Bueno, también me volvieron a invitar de nuevo, voy, pero mi posición es crítica. Y estoy aquí porque estoy de acuerdo con las líneas básicas del presidente de la República del combate a la corrupción y de la austeridad en el manejo del presupuesto, pero hay cosas que no me parecen, como fue lo que sucedió con los becarios. Y esto lo digo así porque Paulo Freire es muy claro cuando señala que la profesora debe de un primer momento mostrar cuál es su posición política y ideológica ante el grupo, aunque con los ejemplos que se emplean, uno puede derivar indirectamente la posición ideológico-política del docente, de cualquier persona. Aquí soy claro. Y también me invitaron del Centro Naval Militar para impartir este curso a todos los mandos superiores de las escuelas navales militares, navales. Y en eso quedamos, pero soy crítico y no voy a permitir ninguna interrupción. Y lo que les dije fue muy fuerte. Si veo que lo utilizan, lo que aquí aprenden, en situaciones que afectan a la población, discúlpenme, pero voy a venir a tomarles las instalaciones
de la universidad. Igual que lo hice iba a ser con Ayotzinapa también, que es otro tema que al rato voy a platicarles, cuando en mayo de 2006 iba a, pues, parar la Escuela Normal de Ayotzinapa por un hecho que me pareció inaudito que cometieron los estudiantes, cuando una madre llevaba a su hijo de 2 años al médico y estaba bloqueado por los normalistas de Ayotzinapa y no lo dejaron pasar, tenía diarrea, fiebre, bueno, muchos problemas que tenía el niño y no lo dejaron pasar. Yo acababa de estar en Ayotzinapa dándoles una conferencia, les había dicho que podían decir que yo los apoyaba en todo, ¿no? Cuando fueran causas justas, pero eso no me parecía lo adecuado. 15 días después volví a Chilpancingo, encontré a esta persona cuando hablé de Ayotzinapa y me dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los muchachos de Ayotzinapa y me contó lo que les acabo de decir y les dije, vamos a la mercería a comprar 15 metros de 1 metro de ancho de tela roja y otra negra. ¿Para qué? Vamos a añadirlas. Si yo sé coser muy bien, mi madre me enseñó, si no tiene máquina de coser, ¿para qué? Mañana vamos a tomar la normal de Ayotzinapa, voy a hablar con el director de la escuela, Lucas Mozo, ¿no? Para que sepa que voy a ir ahí y que salgan los dirigentes desde la normal de Ayotzinapa para que te ofrezcan disculpas y a tu hijo también. Porque ser activista no es saber tomar calles, plazas, sino respetar los derechos humanos y más si son de niñas, niños y mujeres y de la tercera edad. No se vale esto. Sí, porque hace 50 años tomé la rectoría siendo empleado de estadística para fundar el Sindicato de Trabajadores de la Universidad. Dirigí la toma de la rectoría. Luego en 73 dirigí la toma de 16 municipios del estado de Morelos de los 32. Solamente pudimos tomar 5. Esto está en el video Teoría de Investigación Militante. Ahí están toda esta información en los periódicos. Luego en el 75, el 9 de noviembre, tomé con 62 pueblos el ingenio azucarero de Emiliano Zapata Morelos, también para exigir mejores precios a los cañeros por sus productos. Y luego en 2008 tomé la rectoría nuevamente, la explanada, para elevar a media asta la bandera por que se cumplían 40 años de la entrada del ejército el 18 de noviembre. Pueden ver en el periódico La Jornada, cualquiera de ustedes ahorita, que publiqué en 2014, en 2018, el 14 de septiembre, en la sección de Correo Ilustrado, ahí está la invitación a la comunidad universitaria para izar la bandera a media asta. Cuando fui con el rector, el secretario de partido me dijo que no era posible, porque había que pedir permiso. Le digo, es que no vengo yo a pedirles permiso, solamente vengo a avisarles. Fui el día 17, porque el 15 y el 16 son feriados. Y entonces, pues, no tuvieron más que aceptar esto y me dejaron que izara la bandera media asta y leí el discurso que pronunció Parro Sierra, que yo lo escuché hace 52 años, en ese discurso histórico en la rectoría cuando se inició el movimiento estudiantil del 78, y lo recuerdo como brigadista. Entonces, parte de todo esto es mi formación, por eso he sido así en todas partes, dentro y fuera del país. Así que discúlpenme por todo esto, pero sigo las enseñanzas de Paulo Freire, que sepan cuál es mi posición al respecto, pero todo sustentado en la ciencia, a través de la práctica, una y otra vez. Adelante, seguimos. Bueno, aquí está mi página electrónica. Se puede descargar completo y sin cosa todos mis libros en la siguiente. Y claro, pues aquí me inspiré en Tesla, quien se enfrentó con el otro gran científico Edison en 1883. Inventor Tesla a favor de la sociedad y no quiso patentar sus inventos para dejarlos abiertos y que lo usara todas las personas, y mientras que Edison era un empresario y todo veía por su interés personal. Hay varios videos y
y estudios al respecto, y me inspiré en Nikola Tesla, para que todos los inventos, descubrimientos, hallazgos escritos tuvieran acceso cualquier persona sin ningún costo. Adelante. Y esto es la prueba. Lo que van a ver aquí no hay en ningún otro libro del mundo, de ningún país. Desde 2010 logré que Google Books publicara mis textos completos y se descargaran sin costo. Ya cuando en mi página electrónica la empecé a divulgar en diciembre del 2013, empecé a ponerle a todos mis libros lo que dice ahí en la página legal. Vean cualquier libro que tengan a la mano y qué va a decir. Queda prohibido por los titulares del copyright el uso, la reproducción total o parcial del texto, etcétera, etcétera. Y yo puse aquí, queda permitido. ¿Por qué razón? Porque los libros son de quienes los leen. Es lo que escribí en el libro Ocasiones, Vivencias Personales, en página 91. Y más porque me recuerda lo que decía Emiliano Zapata, de mi estado natal, Morelos. La tierra es de quien la trabaja, y más porque su hijo, Mateo Zapata, me apoyó en un movimiento campesino en 1985. La carta de apoyo está en la sección de documentos personales de mi página electrónica. Ahí está la carta de Mateo Zapata, el hijo del general Emiliano Zapata, que me apoyó en ese movimiento para evitar un fraude a los campesinos, y en donde estaba metido el presidente del Senado de la República y las autoridades de la reforma agraria, metidos en el fraude. Adelante. Bueno, aquí ya para ir terminando, tenemos todavía unos 3-4 minutos. Concepto de competencia según la serie de la UNESCO, ahí está nuevamente lo de la competencia. Y pues hay muchas definiciones al respecto. Yo voy siempre más allá con lo que les he dicho, la respeto, pero no me quedo solamente con el conocimiento, y que la competencia sirva para que la gente se vuelva más capaz, más eficiente, para que de esta manera mantenga su puesto, ascienda el escalafón, etcétera. Lo viví cuando trabajé en el Centro Médico Nacional hace 50 años, en la Subdirección General Médica, en la jefatura de Planeación y Supervisión Médica. Había un departamento al lado de donde yo trabajaba que hacía estudios de tiempos y movimientos en los hospitales para reducir los tiempos muertos del personal médico, de enfermeras, etcétera. ¿Con qué fin? Para que no se perdiera lo más importante, la productividad, como si estuviéramos en una fábrica. Y hoy esto se ha recrudecido más en los hospitales públicos, ya no se diga los privados. Conozco esto porque he estado metido en esta área desde hace 50 años, en donde he escrito 5 libros al respecto. Por eso lo he vivido desde adentro, en las quejas de la superexplotación de los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, en los hospitales públicos y privados, y más con la pandemia. Seguimos en la siguiente. Bueno, ahí está que el origen de la competencia es no en el ámbito educativo, sino en el sector productivo, como les decía. Desde hace más de 50 años he vivido esto. Se incrementó con el periodo neoliberal. Dime cuánto haces, en qué tiempo te diré cuánto vales. Adelante. Bueno, aquí está nuevamente lo que aparece en las láminas. Las competencias necesarias y las complementarias. Pregunto, ¿cómo afecta el contexto social donde viven y trabajan las personas el desarrollo de las competencias? Porque se ve al individuo en forma abstracta y se deja de lado el contexto donde viven y trabajan. Ahí están las competencias. Ya no me detengo más, seguimos adelante. Bueno, en 2001 se hizo presente en la universidad, pero en la anterior, en 1991, el concepto de competencia en la evaluación del personal académico. Y pues dime cuánto hace, en qué tiempo, te diré cuánto vale. Una conferencia que impartía tenía .5, así era. La puntuación, me opuse a esto y lo rechacé publicando en la prensa un desplegado a un cuarto de página en la jornada, cuestionando esa evaluación.
que dejaba de lado la parte cualitativa y humana. Adelante. Lo hice 10 años después. Aquí el abogado me aconsejó demandar al rector de la universidad, al secretario general, al director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Consejo Técnico, a las comisiones de áreas. Fueron demandados ante los tribunales. Ahí está toda la historia. Pueden ver ahí el 19 de septiembre del 2001, rechazando nuevamente la evaluación que me habían hecho con toda la visión neoliberal. Adelante. Por eso, recientemente, el 4 de noviembre de 2021, ante la polémica que se dio con el presidente de la República y la Universidad Nacional de la antidemocracia y el neoliberalismo de la UNAM, me vi en la necesidad de publicar ese texto justamente señalando la antidemocracia y el neoliberalismo que aparece en la UNAM. Igualmente, la presencia, ahí lo digo, de mafias académicas en las universidades que limitan la participación democrática en los procesos de innovación y en la participación de la comunidad académica en diversas instituciones, diversas actividades institucionales. He enfrentado a estas mafias en la UNAM desde que ingresé como personal académico en 1969. Aquí tengo a la mano 10 expresiones de las mafias académicas en las que he enfrentado. Y algunos de ustedes se sorprenderían quiénes están metidos en esto. Realmente, alguien que ustedes conocen muy bien en todo esto. Aquí las tengo con la documentación y por eso la rectoría y la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas no se atrevieron a cuestionar, porque tengo las pruebas de esas mafias en las universidades. Y aquí tengo todas las expresiones de la mafia, son más de 10. Ya no hay tiempo, pero las tengo aquí, las voy a preparar para un documento. En mi libro de la democratización de la UNAM pongo varias de estas cosas, pero voy a agregar otras más. Adelante. Mira, accesizo nuevamente la concepción neoliberal en la evaluación de la UNAM, de todas las escuelas, carreras de ciencias sociales y humanidades en todo el país. Tienen que pasar por accesizo, que es la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, y tienen que dar el aval a los planes de estudio de este organismo privado. Se hacen contratos, se les paga para que hagan la evaluación. Un organismo violándose la autonomía universitaria, un organismo privado decidiendo por nosotros. Ahí está el neoliberalismo. Adelante, en la siguiente. Mi cuestionamiento a esto, cuando me invitaron a una reunión con los evaluadores, pues les dije, las autoridades me invitaron en 2016, que dicha evaluación consideraba los contenidos de los programas de estudio que se enseña, y cómo se enseña y evalúa. Pero mi crítica era que se desconocían las características socioeconómicas de los alumnos y las alumnos a quien se enseña, así como las condiciones laborales del personal docente de asignatura, que es la mayoría, sus condiciones de vida y de trabajo. Asimismo, se dejaba de lado para qué se enseña, es decir, el propósito de la formación académica en nuestro contexto social. Quiero decir que el año pasado, 12 facultades y escuelas de la Universidad Nacional se pararon por el paro que hicieron los profesores de asignatura y profesores adjuntos por suspensión de pagos, por la situación precaria económica y condiciones laborales injustas que padece más del 80% del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es similar en todas las universidades públicas y privadas del país y de América Latina que conozco, en todas, ¿sí? En donde hay una explotación de los trabajadores, de la educación, de los profesores, de todos los niveles. Tengo 2 casos recientes a nivel básico, una de escuela primaria y otra de privada, y otra siendo maestra federal, con problemas ya serios de salud que me reportaron la semana pasada, serios de problemas generados por el estrés, las tensiones que viven. Una es del sector público, profesora federal, y la otra profesora de una escuela privada primaria en otra parte del país, con daños a su salud por el estrés, por explotación. Adelante, la siguiente. Bueno, eso es lo que me envió Flaxo. Me estoy pasando un poquito de tiempo, perdóname, ¿puedo tener 2 minutos más, mi estimado? 2 minutos más. Mira lo que me envió Flaxo en noviembre de 2019. Ahí está nuevamente la concepción neoliberal.
no pensaba participar en ese examen de grado. Eh, Ahí está la carta en mi libro, Investigación de Evaluación Institucional en México. Eh, Nuestro programa tiene plazos estrictos para la titulación, por lo que el texto y último trimestre, los alumnos deberán entregar el borrador final de la tesis el 29 de mayo de 2020, ni un minuto más tarde, y presentarse en el correspondiente examen de grado durante los meses de julio y agosto del mismo año. Esto es de Naciones Unidas, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Naciones Unidas. Ahí está la visión neoliberal, ¿no? Realmente. Entonces, la directora de la tesis me pidió, por favor, que participara en el jurado de esa tesis de maestría en ciencias sociales. Realmente, para que vean ustedes la presencia del neoliberalismo. En la siguiente lámina, bueno, en el CONACYT, en 2019, me pidieron, y con esto ya termino, los estudiantes de doctorado y postdoctorado en el extranjero que estaban varados porque ya tenían meses que les habían suspendido las becas de principios de 2019, y cuando se comunican conmigo a principios de julio del 2019, estaban desesperados y les dije, vamos a realizar un movimiento académico, político, y a revertir una decisión presidencial, porque no es justo que les hayan suspendido las becas y estén con problemas de salud migratorios en el extranjero, en Europa, Estados Unidos. Los cientos de compañeros de doctorado y postdoctorado adelante. Ahí está ese libro de relato de toda la historia que hago. Y termino con la siguiente. Pero tuve que utilizar los recursos tradicionales, las redes sociales también. Lo publiqué en 2 periódicos, una periódico y una revista. Mi cuestionamiento a la actitud del CONACYT, ¿eh? Con los estudiantes de doctorado y postdoctorado. Y luego tuve que hablar en la Cámara de Diputados el 27 de agosto, en la siguiente lámina del 2019, cuestionando la evaluación neoliberal del CONACYT directamente. Y solamente así termino en la otra lámina. El CONACYT se vio obligado a reconocer su falla y se les devolvió a todas sus becas al de los estudiantes de doctorado y postdoctorado en el extranjero. Esto ahí está, la conclusión, y hay otras más. Sí, más, y, bueno, ya no hay tiempo, pero aquí en todo caso, todo lo que las investigaciones del CONACYT, de las instituciones educativas, eh, qué es lo qué tanto trascienden, qué tanto trascienden, ¿eh? O solamente se quedan para publicar artículos, libros que sean citados, o realmente impactan a la sociedad, la problemática social, y permite superar los problemas. ¿Eh? Adelante, entonces vean ustedes cómo, adelante más. He utilizado los recursos de la innovación educativa que se hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana con un medidor de signos vitales. Lo he empleado en mi práctica deportiva. O sea, ahí está, en 2015 se hizo esto, y en 2016, la siguiente lámina, me sometí a un experimento con ese monitor que tiene 7 signos vitales que explora, y esto era en un ejercicio físico extremo en la tercera edad, que pocos atletas, solo los atletas de élites logran pasar. Y en la siguiente lámina, pues era antes, durante y después de ese ejercicio extremo durante 2 horas, ascender 548 pisos, el equivalente a 12 veces la torre latinoamericana en 2 horas, fue en septiembre de 2016. Ahí puse en marcha una de las innovaciones tecnológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con el apoyo del CONACYT, un aparato, pero no hubo empresa que pudiera comercializar, producir y comercializar ese aparato, y solamente se crearon 3 aparatos. Desafortunadamente, podría citar más esto, más otras experiencias que tengo de cómo he vivido la innovación pues educativa ya en el campo profesional. Me quedo con esto, compañero Sí, y le maestro y agradezco amigo, muchísimo. doctor Flavio Castillo Silva. Muchas gracias por su Muchas, atención. no, Disculpa de haber gracias a quedado usted. muy Estamos en muy buen tiempo, doctor. Lamentablemente quizá no hay espacio a preguntas, pero pues, quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlo a un programa especial. Tocó temas que a mí me llaman muchísimo la situación.
la doble situación del CONACYT, por ejemplo, ¿no? El beneficio hacia becarios, pero también la situación que se da con los investigadores y los pseudo investigadores que hay adscritos al Sistema Nacional de Investigación. Pero bueno, eso ya sería como un tema ahí que dejemos para otro momento, doctor, y ojalá que haya esa posibilidad, porque sería muy interesante llegar a sacar algunas cosas que creo que de repente el sensacionalismo periodístico sesga el pensamiento de muchas personas y bueno, sería bueno como que ayudar a aclarar esto. Yo le Es que, agradezco muchísimo. pero, si me permite, ahí hay que hablar de una cuestión. Realmente las marchas académicas en el CONACYT que permitieron No me refiero a un las marchas, plagio. ¿eh? No, No no, me las refiero a las marchas. marchas, me No, refiero no, las al... marchas académicas, como pasó con el plagio intelectual del fiscal general de la República, Sí, que no, pero no me se refiero a eso, sacó doctor. unas Me cosas. refiero básicamente a cómo se ha sostenido un elefante de investigación sin productos Ah, que, como claro. los, ¿no? A eso básicamente me refiero. Eso Pero eso sí. ya será tema de otro programa. Claro que Pero sí. bueno, a nombre de todos los que hemos organizado este evento, desde el viernes que estamos aquí pegados a la computadora y que hemos visto pasar a diferentes personalidades, desde la presencia del doctor Luis Bonilla Molina, desde Venezuela, hasta usted que cierran este evento, yo quisiera entregarle ahora de manera digital la constancia de su participación en este congreso. Le Muchas gracias. entregamos a nombre de la Asesoría de Formación Multidisciplinaria MIC, Instituto Multieducativo Latino, el certificado del doctor Raúl Rojas Soriano por su participación como ponente en este segundo Congreso Internacional de Educación Superior y Posgrado, Innovando la Universidad, edición 2022, realizado de manera virtual del viernes 18 al domingo 20 de marzo con una duración de 20 horas. Mazatenango, Suchitepeques, Guatemala, marzo 20 de 2022. Firman los auspiciadores y los co-auspiciadores de este evento. Y mi máximo reconocimiento, doctor, no quisiera que se fuera. Denos 2 minutitos nada más para organizarnos y hacer el cierre ya de este. No se vaya, no se desconecte. Me es muy importante que usted esté presente en Muchas esto. Ya gracias, después con todo diré por gusto. qué. Y obviamente a todos los que hemos invitado, ya después diré exactamente por qué dije estas palabras, sin hacer más, sin hacer menos, simplemente es un afecto especial al doctor Raúl Rojas Soriano en esta situación. Muy bien, pues doctor Osiris, ¿qué tal que si pone usted una cortinilla para romper un poquito y separar ya las conferencias de la clausura y retomamos esto con la clausura? No se vayan, por favor, ya veo caras de muchos amigos ahora, ¿no? Ana, qué bueno que pudiste estar, Domingo, doctora Pau, bueno, a usted siempre le hablo con muchísimo respeto, y le antepongo su título, para todos los demás les quito el título, José Carlos, Artemio, ya cómplice andragógico, ahora le voy a decir al maestro Artemio, doctor Luis Bonilla, ya sabes que siempre me aprecio y mi respeto hacia ti. Bueno, pues adelante con la cortinilla y vamos a pasar con la clausura, por favor. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Doctor Flavio, te cedo el pase del micrófono. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por haber estado acompañándonos durante estas jornadas académicas que confío yo hayan sido de mucha aportación para todos los colegas que estuvieron con nosotros asistiendo a cada una de las conferencias y actividades que realizamos en este congreso. Todo esto pensado exclusivamente en seguir abonando en pro de la educación, en este caso de educación superior y posgrado. Hemos tenido, todas las conferencistas son grandes personalidades y bueno, para nosotros ha sido importante tenerlos y además reconocerlos. Creo que el reconocimiento social siempre es importante en casos como estos. Entonces, doctor Osiris y maestra Fabiola, les voy a decir que a partir de ese momento ustedes hagan la parte que ya convenimos para este momento. Sí. Continuamos. Para el doctor Raúl Rojas Soriano se extiende el presente galardón, doctor Adolfo Alcalá, por sus aportaciones en pro de la educación universitaria latinoamericana. Muchas gracias, doctor Raúl. Ha sido un placer. Gracias, muy amable, compañera Fabiola Rosas Cisneros. Muchas gracias.
Dado finalización a los reconocimientos del doctor Adolfo Alcalá. Doctor Flavio, te regreso el pase de micrófono y cámara para que tú continúes dirigiendo. Muy bien. Pues el siguiente punto de esta clausura, yo quisiera hacerla, pues me hubiera gustado hacerla como una ceremonia presencial. Lamentablemente la pandemia nos ha dejado en casa y con pues todo el protocolo que se requiere para hacer esta entrega el día de hoy, yo lo único, no me he puesto mi toga ni mi birrete correspondiente. Sin embargo, traigo conmigo en este momento portando unas medallas que he recibido a lo largo de estos tipos de premios que vamos a hacer, no, de reconocimientos más bien, que vamos a hacer entrega en este momento. Bueno, para mí, yo desde que conocí al doctor Raúl Rojas Soriano, ya tendrá, primero obviamente en sus textos y después tuve el honor de conocerlo en persona en Jalapa en el 2005, 2015 por ahí, yo no recuerdo bien, 2015 me parece, fue impactante para mí porque es toda una personalidad el doctor Raúl Rojas Soriano. Entonces, yo sé que le hacía falta ese reconocimiento y aquí lo hacemos en entrega. Así que el Centro de Asesoría Profesional Paulo Freire y la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe confieren el título de doctor honoris causa en educación superior al doctor Raúl Rojas Soriano en el marco del segundo Congreso Internacional y Virtual de Educación Superior y Posgrado, Innovando la Universidad, y por su amplia trayectoria educativa difundido en los países de Latinoamérica y el Caribe, en concordancia con los principios rectores humanísticos principales que la educación debe ser compartida y contribuir al desarrollo de las naciones y la solidaridad internacional. Hacemos entrega esto en el Estado de México, en Coacalco, Estado de México, a los 20 días de marzo del 2022. Firma, en este caso, el doctor Esteban Soriano Arias, y firma también el maestro, presidente internacional de AILAC, el maestro Roberto Herrera Mas. Doctor Rojas Soriano, reciba usted este reconocimiento a su trayectoria. Muchas gracias. Se me permiten unas palabras. Sí, cómo no. Le damos un Realmente minuto, doctor, para... Estoy más que emocionado. Nunca me habían dado un reconocimiento de ese tipo en ninguna parte. Por lo que ya saben ustedes, mis posiciones han sido críticas y no quieren las instituciones comprometerse. El doctor Flavio Castillo, afortunadamente tiene esa visión totalmente diferente al resto de los directivos que he conocido en América Latina. Y es para mí un gran honor recibir este reconocimiento y más tratándose de esta institución. Este día va a ser para mí único en toda mi vida académica, profesional, y lo llevaré siempre muy cerca de mí, en mi corazón y mi pensamiento, como todos y todas ustedes ya lo están aquí conmigo, como parte de mi, eh, pues, eh, de mi ser, y espero que me acompañen por los caminos de la vida, enfrentando los retos que día a día pues nos brinda la realidad, y más en un tiempo como el que estamos viviendo de pandemia. Muchas gracias, se los agradezco como pues no saben cuánto este momento de felicidad inmensa que me dan. A la orden, mi estimado doctor. Muchas gracias. Abrazo y un abrazo. Pues de esta manera es como hemos entregado los títulos de doctor honoris causa de esta edición 2022. Yo invito a todos los demás a que pues sigamos en nuestra labor educativa. Aunque pareciera que nadie nos ve, siempre hay ojos que nos están observando. Y en esta ocasión nosotros hemos dado estos títulos de doctor honoris causa. En primer lugar, por tener ya el grado de doctor, y
complementar esto. Sin embargo, los galardones Adolfo Alcalá, quisiera yo hacer la aclaración, el doctor Adolfo Alcalá es venezolano, vecino tal vez de Luis Bonilla, es de Los Teques en Venezuela, es el andragogo actual más importante y él manda el mensaje de exhortación de continuar con esa labor en la educación superior y de posgrado. Él estaba también muy conmovido de que era la primera vez que alguna institución se fijaba en su nombre para poderlo poner en un galardón, en un premio, ya que decía que ni en su propio país había tenido ese reconocimiento o esa situación. Entonces les mando un abrazo fraterno el doctor Adolfo Alcalá, a todos los que estuvimos aquí participando y contribuyendo, poniendo nuestro granito de arena en pro de la educación. Yo quisiera pedir a todos los que estamos presentes, si pueden prender sus cámaras, vamos a darle un fuerte aplauso, no nada más la reacción de los aplausos, sino que vamos a darle un fuerte aplauso a todos estos compañeros y colegas que hoy fueron galardonados y que también fueron conferidos en el título de doctor honoris causa. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestra Fabiola, doctor Flavio, a nuestros ponentes, gracias. Nos terminamos de agradecerles el tiempo, que es lo más valioso que tenemos cada uno de los seres humanos en nuestra vida. Y pues a seguir compartiendo conocimientos, a seguir creciendo como seres humanos, a seguir creciendo como profesionales. Y gracias por haberme tomado en cuenta, doctor y maestra Fabiola. Gracias por compartir ese espacio virtual junto a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. Pasen muy buena tarde, cuídense bastante. Un fuerte abrazo hasta sus hogares. Nos vemos en un próximo evento. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Mucho gusto.